Katsuki Bakugo era un niño brillante, curioso y enérgico. Claro, tenía un temperamento feroz, probablemente heredado de su madre, Mitsuki, pero nunca lo sintió peligroso. Al menos no al principio. Katsuki era un extrovertido por naturaleza. Tenía muchos amigos en la guardería, pero ninguno le gustaba más que Izuku Midoriya, el hijo de la mejor amiga de su madre. Desde el punto de vista de Katsuki, Izuku era simple, reía, lloraba y expresaba todas sus emociones sin vergüenza. A Katsuki le parecía divertido. Burlarse de él era pan comido. Era extraño, sin embargo, Izuku no lloraba cuando se raspaba una rodilla o perdía un juguete. Pero si un amigo se lastimaba, lloraba por él. Algunos padres lo llamaban monstruo por ser tan diferente. Katsuki odiaba eso. Si Izuku era un monstruo, ¿en qué se había convertido para que lo apreciara? No, eso era inaceptable. A los 4 años, el quirk de Katsuki se manifestó, explosión. La emoción en la guardería era palpable. Todos lo elogiaban, lo admiraban, y su ego se inflaba con cada cumplido. Izuku fue el primero en animarlo, con los ojos abiertos de asombro. Katsuki se sintió orgulloso de un modo indescriptible. Hablaron de convertirse en un dúo maravilla, una vez que Izuku consiguiera su don. Claro que Katsuki seguiría siendo el más fuerte, pero podría llevarlos a ambos a la cima, los héroes número 1 y 2. Pero con el paso del tiempo, el temperamento de Katsuki empeoró. Odiaba las miradas críticas, los rumores sobre su actitud. Y, sobre todo, odiaba cómo Izuku intentaba detenerlo cuando arremetía. ¿Por qué los defendía? Todo empeoró cuando Izuku, impotente, siguió intentando proteger a los demás. Intentaba ser más fuerte que él. ¿Era eso? No. Katsuki tuvo que recordarle su lugar. Izuku necesitaba entender. Se suponía que estaban del mismo lado. Al principio, cuando Izuku se lastimó, no fue intencional. Pero con el tiempo, a Katsuki dejó de importarle. Si le enseñó una lección, no valió la pena. Empezó a preguntarse, ¿era este sueño del dúo maravilloso solo una fantasía para Izuku? Signo de apertura de interrogación. Aún lo admiraba, o había empezado a menospreciarlo. Katsuki no soportaba la idea de perder esa admiración. No podía perder a su mejor amigo. Sus padres empezaron a notar su agresividad. Mitsuki, que entendía demasiado bien la ira, sintió que la culpa se apoderaba de ella. Había esperado demasiado tiempo para buscar ayuda, no quería eso para su hijo. Intentó hablar con él, pero era demasiado pequeño para comprender lo que significaba la violencia. Quizás más adelante, quizás lo superaría con la edad. Ella podía esperar, todo estará bien. Entonces llegó el día en que le diagnosticaron a Izuku, sin peculiaridades. Katsuki sintió alivio, no lo eclipsaría, se quedaría a su lado, comprendería su lugar. Quizás no pudieran ser iguales, pero al menos Izuku no intentaría proteger a nadie más. Ese mismo día, Katsuki le dio un nuevo apodo, Deku. Era para mostrar su lugar, el lugar que le correspondía a Izuku. Al principio, Izuku lo odió, pero al final lo aceptó. Siempre lo hacía, creyó haber recuperado a su antiguo Izuku, el que se mantiene en su sitio. Sin embargo, Deku nunca cambió. Seguía enfrentándose a los abusadores, seguía intentando proteger a los demás. Seguía actuando como un héroe. Katsuki estaba furioso. ¿Por qué no podía quedarse en su sitio? ¿Por qué no dejaba que lo protegiera? ¿Acaso lo respetaba? Sintió que perdía a Izuku. Así que le hizo daño. Gravemente. Para enseñarle. Para traer de vuelta al viejo Izuku. Entonces empezó el acoso. No solo burlas, sino actos crueles y reales. No se dio cuenta de cuándo había cruzado la línea y se había convertido en un matón. Él ya no protegía, exigía respeto a través del miedo. Mitsuki y Masaru lo intentaron todo. Castigos, conversaciones, terapia, nada parecía funcionar. Mitsuki lloró de vergüenza. Inko, su mejor amiga, intentó ser comprensiva, pero ambas madres estaban agotadas. Al final, tomaron una decisión dolorosa. Izuku y Katsuki se verían cada vez menos. Fue el principio del fin. Izuku se aisló. Katsuki se enfureció cada vez más. Cada encuentro, poco frecuente, terminaba con moretones y quemaduras que Izuku intentaba ocultarle a su madre. Y entonces vino el peor error de todos. Inko había empezado a trabajar turnos más tarde, y casi todas las noches, era Mitsuki quien llevaba a Izuku a casa, con Katsuki también en el coche. Esto solo empeoró la ya tensa relación entre los dos chicos.
Al poco tiempo, ambas madres acordaron ponerle fin, decidiendo que era mejor que Izuku volviera solo a casa caminando. Sabían que era arriesgado, pero en ese momento pensaron que haría más bien que mal. Pero no fue así. Poco después, Mitsuki se detuvo. El silencio entre ella e Inko se hizo más intenso. Katsuki tenía 9 años, casi 10. Aún no entendía lo que había hecho. Entonces Izuku caminó solo a casa. Y luego, desapareció. El día que Katsuki se enteró que Izuku había sido secuestrado, no lo entendió. No fue hasta que vio a Inko derrumbarse en los brazos de su madre, ni hasta que escuchó a Mitsuki llorar por primera vez. No fue hasta que su casa, siempre ruidosa, siempre llena, que se llenó solo de dolor y de culpa. Pasó una semana y lo comprendió. Esto no era como antes. Izuku no solo lo estaba evitando. Él se había ido. Katsuki no supo cómo procesarlo. Atacó con más furia, pero nada le ayudó. Sus emociones estaban fuera de control. Se sentía vulnerable, desnudo, enojado, triste. Una noche, su madre lo sentó y, por primera vez, hablaron de verdad. Abiertamente, sobre la ira, sobre la culpa, sobre el amor, acerca de Izuku. Esa noche, Katsuki aceptó ir a terapia. Aceptar que alguien se fue es difícil. Pero darte cuenta de que fuiste la razón por la que se fue es devastador. Empezó a comprender lo que le había hecho, a Izuku y a los demás. Anhelaba tanto la admiración que quemó todo a su paso. El camino hacia la sanación fue largo, pero lo recorrió. Se quedó más callado, más consciente, todavía enojado, todavía culpable, pero, intentándolo. La culpa nunca me abandonó. Se aferraba a todo, la comida, el sueño, las relaciones. Katsuki se sintió como un monstruo con piel humana. Ya no soñaba con la fama ni la gloria. Ahora solo soñaba con la expiación. Si no pudiera revivir una vida, salvaría miles, quizás millones, quizás entonces la culpa disminuiría. En su último año de secundaria, el profesor le entregó un formulario. ¿Qué quieres ser? ¿A dónde quieres ir? Katsuki se quedó mirando la página en blanco durante un largo rato antes de escribir, ¡Ua! Dudó, se lo merecía, de verdad. A su alrededor, la clase estalló en emoción, arrojando papeles y riendo. Pero Katsuki permaneció en silencio. Había aprendido algunas cosas con los años. Ser temido no es lo mismo que ser respetado. La validación no sirve de nada si te pierdes en el proceso. Controlar las emociones no es debilidad, es fortaleza. Y la culpa nunca desaparece del todo. Pero tal vez, solo tal vez, la redención todavía era posible. Muchas veces se preguntó qué le pasó a Izuku. Seguía vivo, seguía ahí fuera. A veces, Katsuki incluso se sorprendía imaginando qué haría si encontrara a Izuku sentado en algún rincón solitario. Se disculparía, sin duda, caería de rodillas y lloraría, rogaría por un perdón que no merecía. Pero no importaba, Izuku se había ido. Katsuki no quería pensar en esperanzas vacías, esas malditas esperanzas que solían arder y sangrar. Esas que susurraban que Izuku seguía vivo, que estaba bien, que volvería, pero esas mismas esperanzas lo enfurecieron. Porque, ¿y si Izuku estuviera vivo, viviendo cómodamente en algún lugar mientras Katsuki seguía atrapado en la culpa y la podredumbre? En aquel entonces Katsuki era un desastre. Ahora esa esperanza no se había ido. Simplemente embotado, silenciado por el tiempo, solo quedó un regusto amargo. La secundaria terminó sin mucho revuelo. Katsuki se fue sin una sola amistad verdadera. Por un breve tiempo, captó cierta atención fugaz, lástima disfrazada de elogio, tras aquel incidente con el villano de Baba. Pero la emoción se desvaneció rápidamente, sobre todo cuando callaba a la gente con su habitual mirada fría y su boca afilada. De todos modos, no había mucho que decir. El villano fue derrotado y el héroe llegó rápido, aunque Katsuki había perdido el conocimiento mientras estaba atrapado y asfixiándose, esperando a que alguien lo rescatara. No es que importara. Que se hubiera salvado o no habría hecho ninguna diferencia. Y así, de repente, esos pensamientos volvieron a aparecer. Los que susurraban que sería más fácil si nadie hubiera aparecido. Tragó saliva con fuerza, con la mandíbula apretada. Tomó nota, en voz baja y con práctica, de contárselo a su terapeuta. El mismo terapeuta que había pasado años ayudándolo a despojarse de las capas de culpa, de arrepentimiento. De todo lo que no podía admitir en voz alta. Ni siquiera a sí mismo. Ya era verano, justo antes de los exámenes de ingreso a la UA. Katsuki entrenó como el demonio. Era obsesivo, implacable, el tipo de hijo del que cualquier madre asiática presumiría.
Si le borraran 2/3 de su vida. Regresó a casa después de 4 horas de entrenamiento, empapado en sudor y sintiéndose extrañamente en paz. Esa paz se hizo añicos en el momento en que cruzó la puerta. Allí estaba ella, Inko Midoriya, la madre de su mejor amigo, la madre del chico al que acosaba, la mujer a la que había perjudicado más que a nadie. Ella parecía muerta, sus ojos, antes brillantes, estaban vacíos de luz, su rostro, surcado y hundido. Las ojeras florecieron como moretones bajo sus ojos, enrojecidos y cansados, claramente desgastados por años de llanto y noches de insomnio. Katsuki miró hacia otro lado y desapareció en el baño. Él no podía enfrentarla, y honestamente ella tampoco tenía fuerzas para enfrentarlo. La pérdida de su hijo había abierto un agujero en su vida. Ella seguía respirando solo porque se aferraba a la idea de que él aún podría estar vivo. Pero ella ya no estaba allí. Su alma se había ido el día que lo hizo Izuku. Ella nunca perdió la esperanza. Ella creyó, no, ella sabía que él todavía estaba allí afuera. Pero lo había perdido todo, su trabajo, su chispa, su sonrisa. Su hijo, y Katsuki, ¿cómo demonios iba a mirarla a los ojos? No sería justo, diablos, ni siquiera entendía cómo su propia madre todavía podía mirarlo. Él destruyó su amistad con Inko, la mujer que siempre había estado ahí para ella, incluso antes de que el padre de Katsuki apareciera en escena. Él lloró mucho esa noche, ni siquiera bajó a cenar. Su padre dejó un plato afuera de su puerta, como siempre cuando Inko pasaba por allí, sabiendo muy bien lo que sucedería. Por la mañana, hacía frío. Intacto, Mitsuki sabía lo mucho que había destrozado a Katsuki ver a Inko. Si él le hubiera pedido que dejara de verla, lo habría hecho. Pero no lo hizo, incluso le rogó que no lo hiciera. No quería romper lo poco que quedaba del vínculo entre las dos mujeres. Vivir así era insoportable, pero lo hicieron de todos modos, durante 5 largos años, tratando de pegar nuevamente los fragmentos irregulares de un jarrón roto. Las familias Bakugo y Midori ya caminaban con cautela una alrededor de la otra. Nunca tan cerca como antes, pero tampoco capaz de soltarme del todo. Tras ese encuentro, Inko no volvió a visitar a los Bakugo durante el resto del verano. Aún así, Mitsuki sí la visitó. Luego vino el examen de ingreso a la UA. Katsuki lo hizo genial, aprobó la parte escrita y la práctica. Incluso salvó el trasero de una chica de pelo castaño desconocida con la ayuda de ese inútil de dientes puntiagudos. Pronto supo que esos dos serían sus compañeros de clase durante los próximos 3 años. Genial, ahora estaba atrapado con el chico ruidoso de dientes puntiagudos y la chica de pelo castaño demasiado amigable y pegajosa. Se llamaban Ejiro Kirishima y Ochako Uraraka. Katsuki prefería llamarlos Piki y Pink Chicks. Les dejó claro, al menos a sí mismo, que no eran amigos. No quería que se equivocaran. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo cambió. Los estudiantes de 1A eran diferentes a todos los demás que había conocido. Incluso cuando rechazó sus patéticos intentos de amistad, no se acobardaron. Siguieron hablando con él, incluso él, actuando como si importara. No podía entenderlo, no merecía su bondad, nunca la había merecido. Pero incluso después de contarles lo que había hecho, después de que se desatara la fealdad, se quedaron. No se inmutaron, habían visto cómo había cambiado. Incluso bromeaban diciendo que por fin debería aprender a expresar mejor sus sentimientos, aunque él siempre les recordaba que incluso su terapeuta había fracasado en esa misión. Y en algún momento, no supo cuándo ni cómo, lo sintió. Una silenciosa afinidad, no con todos. Todoroki, alias Peppermint, aún tenía el rango emocional de una roca. Pero la clase, en general, tenía un ritmo con el que se encontraba en sintonía. Hasta ese día, cuando Aizawa entró, cerró las cortinas y dijo que tenía a alguien que presentar. Alguien que había sido rescatado, como Eri. Desde el momento en que Aizawa habló, algo andaba mal. A Katsuki se le erizó la piel. Se le revolvió el estómago. Algo en su interior se preparaba. Y entonces la puerta se abrió. Y vio esos ojos, mirándolo fijamente. Se le cortó la respiración, se le encogió el estómago y la culpa explotó en su pecho como un puñetazo en los pulmones. Apenas se oyó decirlo, de forma entrecortada, aguda y temblorosa. Izuku.